Bienvenidos a un nuevo CEU Talks. Hoy nos reunimos para hablar sobre salud mental e inteligencia emocional en el entorno infanto-juvenil. Así que bienvenidos todos. No sé si empezar un poco ubicándonos y presentándonos quién sois cada uno y por qué estáis aquí. Hola a todos, muchas gracias por este ratito, por compartir este espacio en este CEU Talks. Yo soy Macarena Borrega, soy psicóloga del programa Mentis del CEU y es un programa enfocado a la salud mental de nuestros alumnos, poniendo el foco en el cuidado del cuidador, llegando desde nuestros orientadores como nuestro personal docente y siempre teniendo en cuenta a la familia. Tenemos el foco puesto tanto en la actuación como en la prevención con nuestros alumnos y trabajamos en todos los coles de la comunidad CEU. Bueno, yo soy Begoña Ladrón de Guevara, soy presidenta de COFAPA, que es una confederación de asociaciones de padres que engloba, representamos a casi 1 millón de familias y nos preocupa y nuestro objetivo fundamental es ayudar a las familias, a las familias a través de las AMPAs de los colegios a educar a sus hijos pues de la mejor manera, sabiendo que el colegio es nuestro principal aliado a la hora de educar, ¿no? Yo soy Olga Real Najarro, soy en este momento miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Salud Mental Madrid y represento a la Federación de Salud Mental Madrid también. Soy presidenta de una asociación de base que está en Leganés y en Fuenlabrada, que se llama ASAF, Asociación Salud y Alternativas de Vida. Represento también a la Fundación Manantial, que es una fundación generada por asociaciones de salud mental y en este momento creo que lo que más me hace estar presente es que soy docente, he sido docente a nivel de universidad, investigación, pero en este momento trabajo en una zona rural, en Villa del Prado, en un instituto que se llama Maestro Juan María Leonet, con alumnos adolescentes. Y soy familiar también de una persona que tiene un problema de salud mental y me ha tocado vivir las diferentes evoluciones de la salud mental en España. Bueno, yo soy Sara Domínguez. Hola, buenos días a todos y a Miquel. Soy personal del área de proyectos y estudios de la Confederación Salud Mental España, de la que Olga es miembro de la Junta Directiva y Miquel también pertenece a una de las entidades que componen nuestra red asociativa. Y la Confederación es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene representación en todo el territorio nacional y representa a personas con problemas de salud mental y a sus familias y tiene vocación de lanzar, ¿no? de promover un discurso normalizador de los problemas de la salud mental y la representación, por supuesto, de familias y personas, pero también esa parte de incidencia y de promoverla. Bueno, buenos días a todas. Yo soy Miquel y soy persona con experiencia en primera persona en salud mental, en un grado ya de bastante superación, y luego también pertenezco a GIFES, a la Asociación de Enfermos de Salud Mental de Donosti, y soy miembro activo y también hago voluntariado y prácticas allí. Pues hola, buenos días a todas, buenos días Miquel. Yo soy Ana Sastre. Tengo que decir que he sido alumna del CEU, Montepríncipe, colegio, universidad, o sea que estoy súper contenta de estar hoy aquí, que hayáis contado conmigo. Mi trayectoria ha estado siempre vinculada a los derechos humanos. Mi carrera profesional la he desarrollado en el CERMI, en la Fundación 11, en Save the Children, y durante 2 años estuve directora general de Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Y actualmente estoy en un proyecto que une casi todos los ingredientes profesionales o de mi experiencia. Estoy en la Fundación 11 diseñando un pequeño, tímido programa de intervención en niños y niñas con discapacidad. Y la verdad es que estamos ahora en la fase de testeo o de diseño y todo apunta a que nuestra intervención precisamente va a ir enfocada a intervenir en centros de educación inclusiva y ayudar a las familias y a los niños y las niñas a que su experiencia en el colegio sea satisfactoria, que pertenezcan, ¿no? Que no se sientan aparte de un sistema que les pertenece, porque tienen su derecho a la educación, al ocio, todos esos derechos que se cubren en el ámbito escolar. Y ahí estamos. Y claro, la inteligencia emocional y la salud mental pues es crítico para que eso tenga éxito.
Podríamos empezar hablando un poco de cifras. No sé quién quiere empezar un poco con las cifras que tenga en mente o con la situación, analizar un poco cuál es la situación de la salud mental en España respecto a nuestros jóvenes. Como cifras, a ver, nosotras, bueno, en el área de proyectos y estudios al que yo pertenezco en la Confederación, sí que nos ocupamos un poco, ¿no?, de investigar un poco, ¿no?, de conocer la realidad, para hacer intervenciones que luego van a las entidades de la red para que estén sean lo más fidedignas posibles, ¿no?, y respondan realmente a los problemas que diagnosticamos. Es verdad que nosotros en Confederación no hemos hecho así ninguna investigación de cifras centrada en la infancia. En la juventud sí que hemos hecho una investigación de población general hace muy poquito con la Fundación Mutua Madrileña, pero empezamos a investigar desde los 18 años, porque es verdad que la infancia y la juventud creemos que merece una investigación específica y algo aparte. Entonces en este caso tenemos que tirar de datos de otras entidades y bueno, pues los datos empezando por la OMS, ¿no?, que también da datos como de que 1 de cada 7, ¿no?, adolescentes y jóvenes está diagnosticado, tiene un problema de salud mental, que es algo brutal. También he visto datos como que de 3 a 6 creo que son de cada 10 preadolescentes y de 3 a 5 de cada 10 adolescentes puede tener un trastorno psicológico, un problema de salud mental. Entonces, bueno, son cifras o como que se han incrementado un 25%, ¿no?, los problemas de salud mental en infancia y juventud desde la pandemia. Entonces, son cifras que, bueno, que dan respeto y asustan, ¿no? Porque, o luego también las cifras que manejamos de personas a partir de 18 años o un estudio que se ha hecho hace poco del Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad en población universitaria, también da cifras terribles, como que la prevalencia de ansiedad moderada a grave es de 1 de cada 2, o sea, es que es un 50. Sí, o sea, yo la experiencia que es más que es más testeada, ¿no?, de parte de las familias, sí que nos hemos dado cuenta que efectivamente a raíz de la pandemia se ha notado mucho en las familias, en los entornos familiares, pues la detección de hijos con trastornos, ¿no?, tanto de ansiedad como de alimentación, ¿no?, que hemos visto. Y yo creo que pienso, ¿no?, alguna vez pensando, es verdad que la pandemia es como un punto de inflexión. Yo lo que creo es que no es que antes no existiesen, porque también parece como que ahora de repente a raíz de pandemia esto sino que nos hemos sido conscientes. Yo creo que al estar también todos metidos en casa, las familias han tenido también más contacto con sus hijos y bueno, y ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que esa convivencia y luego el agravamiento, o sea, porque yo creo que eso es evidente, se ha hecho mucho más real y también creo que hablamos más. O sea, yo creo que hasta entonces, pues yo creo que siempre ha sido como un problema, ¿no? La salud mental, como que nadie hablaba, se empezaba a hablar de la inteligencia emocional, vale, bien, pero no, todavía había... Exactamente, sí. Yo creo que a partir de ahí se empezó a visualizar y yo creo que eso nos ha hecho a todos, pues eso, tomar conciencia y empezar a ver datos reales, de decir, oye, aquí tenemos un problema, lo teníamos de antes, se ha hecho visible y bueno, creo que estamos en el momento de decir, ¿y ahora qué hacemos, no? Yo os voy a plantear tal vez una cifra o una perspectiva más cualitativa, ¿no?, como docente, y enlazando un poco lo que estabais comentando. Es verdad que desde la pandemia hemos visto que todo el mundo habla de salud mental con una cierta naturalidad, con una cierta normalidad, pero como docente lo que también os puedo comentar es que precisamente durante la pandemia España fue un país de los que mantuvo las aulas abiertas, que eso es algo totalmente encomiable, especialmente nosotros que somos centros que recibimos alumnos de todo el mundo, pero una diferencia muy clara que notamos en la cuestión de trabajar con adolescentes es que durante la pandemia se estableció una ratio mínima de alumnos. Entonces, yo como docente no puedo dar la misma atención a una persona que me reclama con su vista, con sus ojos, un tipo de atención. No puedo hacerlo lo mismo cuando son 15 personas, 20 personas, 30 o más personas según los niveles educativos. Y creo que hablamos de calidad, ¿no? Es como algo que todos tenemos muy presentes. Creo que en el papel sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, pero luego en la práctica se produce una situación de desconexión entre lo que se debería hacer, según la norma, la ley, los planteamientos, y luego la situación con la que nos encontramos, porque además también es verdad que afortunadamente acogemos alumnos durante todo el curso, estoy hablando a nivel de secundaria, bachillerato, pero es cierto que
que contamos mucho con la vocación de los docentes, de los profesionales, y esa vocación llega un momento en el que no da más de sí, porque las horas escolares tienen un tiempo, ¿no? Entonces yo también quisiera hablar, comentar brevemente con relación a lo que tú planteabas, la cuestión de los estudios. A mí me parece encomiable la labor que hace la Confederación a nivel educativo en salud mental, porque tiene 2 programas, que es el programa Descubre, con el que sí he trabajado en secundaria y en bachillerato, y el programa de educación inclusiva en primaria. Y lo que me parece encomiable es que es verdad que los docentes generamos seminarios, programas sobre inteligencia emocional, salud mental, etcétera, pero un programa tan bien estructurado como el que tiene la Confederación a nivel de secundaria y de primaria, a mí me parece, como docente, que he trabajado con ese plan, maravilloso. Y lo más sorprendente es que la salud mental y la salud emocional está de forma transversal en muchas asignaturas. En biología tú tienes que hablar de la mente, de las neuronas, bla, bla. En inglés incluso podemos hablar de salud mental, emocional, cómo gestionarla, en diferentes materias. Pero planes específicos, programas específicos, no los hay. Y cuando tú recibes las encuestas que yo analizo, especialmente en ese comentario cualitativo que hacen los alumnos, bueno, ¿qué te ha parecido? Porque puede ser una charla más. Recibimos millones de charlas a lo largo del curso, ¿no? Todos te dicen, me gustaría que esto nos lo hubieran dicho antes. Y hay una realidad, me vais a permitir que termino con esto. Cuando hablamos de las familias, por ejemplo, es muy duro saber como profesional que en tu centro hay una persona que a lo mejor está siendo violentada, acosada, porque nadie quiere eso, ¿no? Pero tenemos que entender, desafortunadamente hay espacios en los que cómo controlas tú lo que sucede. Entonces solamente desde los valores, desde la educación, desde las familias, desde lo que es la comunidad educativa de aprendizaje, es como podemos de alguna manera intentar que todos seamos más responsables, más generosos. Yo te iba a pedir que si nos puedes contar un poco en qué consiste ese programa que ya conoce, que yo no. Sí. Bueno, claro, es que para Confederación, evidentemente, el ámbito educativo es estratégico y es clave, ¿no? Es uno de los ámbitos de socialización y es importantísimo. Y hay un programa que es el Descubre, que lleva ya bastantes, como 9 ediciones, me parece que está en la actualidad. Es un programa que informa, sensibiliza al alumnado de 12 a 18 años sobre la relación entre los consumos de sustancias y otras conductas adictivas y los problemas de salud mental, que es algo que en realidad muchos chavales y chavalas no saben, ¿no? La probabilidad, claro, la relación que puede haber entre el consumo de sustancias y que un problema de salud mental que a lo mejor está latente o que no y surge. Y luego otras conductas adictivas, las conductas comportamentales, ¿no? Que las adicciones comportamentales, que son, bueno, pues todas las que tienen que ver pues con compras compulsivas, con redes sociales, etcétera. Y ese es un programa que pues claro, desde la Confederación creamos los programas, pero luego son las entidades de la red asociativa, que son más de 340, las que implementan en sus territorios. Entonces, luego son las propias entidades quienes van a los institutos a hacer las charlas. Una fortaleza es que casi siempre participan personas contando su experiencia propia. Que eso para los programas de promoción de salud mental o promoción de habilidades para la vida siempre es una recomendación, ¿no? Que les acerques un poco la realidad, y más en el caso de la salud mental, que está el famoso estigma ahí, ¿no? Que tienes ahí como esa barrera, y que el estigma es algo terrible para las personas que tienen un problema de salud mental, ¿no? Porque luego, aparte del estigma, está el autoestigma, que seguramente Miquel eso también nos lo podrá contar un poco. Entonces, este programa promueve que estas personas de las entidades vayan allí a dar su testimonio. Además, y estos programas son necesarios. En el CEU también me consta que trabajamos en este sentido. Son necesarios porque existe una necesidad y porque no hay una solución más gubernamental, o porque... Yo no hablaría tanto de solución gubernamental, ¿no? Sino sobre poniendo el foco en nuestros alumnos y en las necesidades que ellos, bueno, como íbamos diciendo, a raíz de la pandemia, veamos que había un origen, ahí sí que se pudo gestar, y a partir de ahí estamos dándole más atención. Bueno, pues sí que como darle más atención individualizada a cada una de las circunstancias, ¿no?
O sea, dentro del programa Mentis sí que compartimos algunas temáticas, ¿no? Como me dices, esta parte más del consumo de sustancias, pues también tenemos como una parte de prevención muy amplia en cuanto a formación a nuestro alumnado con tema de trastorno de alimentación, de prevención del consumo, de estrategias de manejo de estrés y ansiedad. Al final, en función pues, de la situación que nos encontremos y también de la etapa evolutiva, ¿no? No es lo mismo contárselo a chavales de 12, a adolescentes de 16, 17, que cuando acogemos a lo mejor una atención a una clase de un cuarto, quinto de primaria. ¿Y cuándo es el momento? Dependiendo mucho de la temática a la que vayamos a abordar. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el CEU tenemos puesto el foco en la prevención de trastorno de alimentación en unos 13-14, en segundo de la ESO, y más a nivel de herramientas de gestión de ansiedades, estrés, en esa puerta del bachillerato que suele ser una presión añadida, ¿no? Incluso cuando hablamos con directores nos comentan, es que se pone una presión con la BAU que en el cole no le damos, pero sí que se generan como esa mochila, ¿no? de autoexigencia. Entonces, por ejemplo, las herramientas en cuanto a gestión de estrés, ansiedad, sí que las favorecemos más en cuarto de la ESO. Yo, a colación de lo que has dicho, ¿no? Has dicho algo muy interesante que es la palabra individualizado, y que es algo en lo que yo hurgo mucho, ¿no? Porque a veces decimos, ¿no? Pues que desde educación y que desde distintos contextos hace falta más formación, hace falta hablar más, visibilizar más esto y ponerlo un poco en boca de todos y sobre todo naturalizarlo, ¿no? Pero aparte de esto, yo sí que creo que es importante, y al menos desde el camino que yo he realizado y algo que he echado mucho de menos es eso, ¿no? La atención individual. Es decir, cada persona es un mundo, cada persona somos un universo y nuestra forma de funcionar, de percibir, de entender las cosas y de razonar es distinta, ¿no? Y está muy bien hablar de los temas, informar a modo teórico de distintas cosas, de cómo prevenir, de a dónde acudir, de los distintos recursos que tenemos. Pero sí que creo que aquí es fundamental algo que se nos olvida muchas veces, que es descubrir a cada persona y según cómo sea esa persona, darle herramientas o pautas y al final ensayo y error, ¿no? O sea, ir probando con cada persona lo que puede ir funcionando y hacer un camino individualizado, porque al final si no, yo creo que es chocar con la misma piedra todo el rato, ¿no? Porque todo el rato lo llevamos al mismo rebaño y entonces muchas personas no se sienten identificadas con esto, no hablo de mí, por ejemplo, y entonces todo este tema al final les causa rechazo, por tanto no lo van a aprovechar bien. Entonces hay cosas universales que pueden funcionar y que pueden ser muy útiles y muy guays, pero creo que luego hay una parte que se nos olvida, que es la esencia de cada persona y lo que le puede funcionar a cada persona. En ese sentido me parece que la tutoría, cuando en los colegios se implanta la tutoría, tanto la tutoría grupal como la tutoría personalizada, me parece que es el momento de efectivamente aterrizar, porque esto nos pasa mucho en todo el ámbito educativo. Hablamos de teorías, pero lo que tú dices, no hay que personalizarlo en cada caso, en cada realidad. Y entonces yo creo que ahí el desarrollo de las tutorías, que hay muchos colegios que lo implementan a nivel también de leyes educativas, se está intentando, además de una manera, yo siempre digo, ¿no? De una manera natural y para todos, no solamente al que tenga una dificultad. Pero yo creo que también desde el ámbito educativo lo que hay que trabajar mucho es la prevención. La formación. O sea, la formación. Entonces aquí la prevención, claro, lo trabajas no cuando haya un problema, sino... Claro, entonces dices, de siempre, y luego contando mucho también con las familias. O sea, me parece que en esto las familias es fundamental. Entonces esa misma tutoría que nosotros, que hablábamos, ¿no? De cara a los alumnos, la tutoría con las familias. Entonces ayudar a las familias y educar, formar a las familias, porque también a veces ese propio estigma que tienen las familias, como, o sea, es miedo, o sea, las familias tienen pavor a que les digan que su hijo tiene una enfermedad. Su hijo es distinto. Claro, porque dices, es que no sabes cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces, parece que todo el apoyo que desde los colegios, incluso a derivar a instituciones que con total naturalidad, me parece que es... Entonces, bueno, yo en las políticas educativas, desde luego, una de las cosas que defendemos siempre es decir, vamos a las tutorías, ayudar a las familias a que puedan ir, porque a veces también el tema de la conciliación, los horarios no siempre son fáciles. Una de las cosas que nosotros pedimos siempre es, a la ventanilla de trabajo, es que igual que una familia puede, o sea, cualquier persona puede salir de su trabajo para ir al médico, pues que pueda ir para acudir al colegio para poder tener esa conversación con su profesor, con el orientador. Y además en el cole lo que tenemos son alumnos, es decir, salimos mucho como en la etiqueta, ¿no? No es un TCA, no es una ansiedad, no es un depresivo,
no, es un alumno con una sintomatología que tenemos que acompañar y que tenemos que favorecer que se adhiera, ¿no?, al colegio, que se adhiera a las asignaturas, como vas diciendo. No es lo mismo estudiar una bio que una historia, que unas instrumentales, unas mates, una lengua. Todas las asignaturas también son factores protectores de salud mental. Sí. El poder estar vinculados a la escuela, tanto a nivel con una figura de referencia, ya sea un tutor, ya sea el orientador del cole, al igual que tengamos esta parte de adherencia del alumno con su parte social, con la socialización, ya son factores que estamos protegiendo a nuestro alumno y que estamos ayudando, ¿no?, también a minimizar esos riesgos en el caso de que tengamos alguna circunstancia de salud mental latente, como ibais diciendo. Yo quería, bueno, es que me parece todo súper interesante y difícil de abordarlo en poco tiempo, ¿no? Me gustaría hablar, pero yo sí que quería decir dos cosas. Uno, que creo que tenemos algo que aprender de los jóvenes hoy en día. Yo, mis hijos, que están todavía en el cole, en educación obligatoria, son capaces de identificar, y yo creo que eso es gracias a todo el trabajo que se ha hecho en el cole, ¿no? Son capaces de identificar bastante bien sus emociones, ¿no? Y bueno, algunas veces mejor, otras peor, otras les ayudas. Y en ese sentido no veo a mi generación tan preparada como están ellos. Yo creo que estigmatizamos nosotros un poco más. Yo todavía tengo amigas o gente cercana con problemas de salud mental que no lo cuentan. Y si nosotras, bueno, porque es otra cosa que has dicho que me parece fundamental, es que en la familia yo creo que casi siempre el entorno donde se pueden garantizar y proteger mejor los derechos de los niños. Si tú a esos padres no les das las herramientas tampoco para esa gestión, pues difícilmente los niños van a, o los niños, yo digo niños porque trabajo con esa franja de edad, pero los adolescentes difícilmente van a no sentir el estigma, ¿no?, o a pedir ayuda. A mí me gusta mucho una amiga mía que dice que los padres estamos para dar una caja de herramientas a los niños y niñas y que las vayan sacando según las vayan necesitando, ¿no? Creo que compartimos eso en cierta medida con el sistema educativo y creo que es importante. Sí que además dentro del, por ejemplo, el proyecto que estamos planteando nosotros desde la Fundación 11, claro, esa parte de ya no solamente dentro, ¿no?, y tú decías, no podemos controlar todos los espacios, pero sí hay que trasladarles a los niños, a la infancia, a la juventud, mensajes como muy claros y esas herramientas. Eso es lo que trabajamos con el otro programa que decía Olga, inclusiva, porque el que hemos comentado antes, el de Descubrir, sí que trabajamos con los factores de riesgo, ¿no? Pues eso, consumo de sustancias y otras conductas, pero hemos creado otro precisamente basado un poco en esto, en la educación emocional, que se llama Educación Inclusiva, Salud Mental Positiva, que es como una de las jornadas de salud mental de Día Mundial que hicimos, y se basa precisamente en esas herramientas de gestión emocional, ¿no?, de trabajar las emociones, y además les damos hay una de las herramientas que es como una actividad interactiva que hemos creado, que es que pueden elegir, como el estilo de los libros de Elige tu propia aventura, no sé si os acordáis, ¿no?, que según los elijas, pues es una metodología parecida. Entonces, en función de cómo gestiones o elijas tu emoción, bueno, pues vas por un lado, claro. Entonces también les obliga un poco a los chavales a ensayar, ¿no?, que también es cuando se habla, porque trabajar en prevención, en realidad trabajar la prevención es eso, lo que tú decías, Miquel, trabajar la prevención, que además hay que hacerlo, la prevención se puede hacer desde los 3 añitos o antes, es verdad, que tú no le hablas, o sea, no le vas a decir a niños de 5 años, no les vas a hablar de esquizofrenia, evidentemente, eso. O sea, la prevención tiene que dar la información adecuada al rango de edad, a los conocimientos, o sea, tienes que adaptar. Pero eso es hacer prevención y también darle herramientas, habilidades de oposición, habilidades de relación con los demás, asertividad, ¿no?, para ser capaz de expresar tu punto de vista, aunque no vayas con el de los demás, pero con respeto. O sea, todo eso es lo que te permite también, bueno, pues relacionarte con un entorno a veces adverso, en un entorno diferente, y también la capacidad crítica, evidentemente. O sea, la capacidad crítica el saber es que a lo mejor en ese fundamental. entorno te has podido relacionar y te has podido mover bien,
pero que también es importante reconocer que, bueno, si este entorno a mí no me hace bien o no estoy de acuerdo, tampoco tengo por qué estar. Está bien el hecho de saber adaptarte a todo, pero yo creo que tampoco nos tenemos que adaptar a todo. O sea, en ese sentido tenemos que tener también autoamor y decir, bueno, pues igual aquí no y me voy a ir a otro lado, porque a veces fomentamos el vamos a ponernos retos la y de adaptarnos grupo, a todo. Claro, es que es lo que iba a decir. Los demás tenemos que respetar esa decisión tuya, que es lo importante. Pero ¿sabéis cómo llega eso al mundo educativo? Que es que tú estabas planteando una cosa muy interesante, que al final es, claro, ¿qué hacemos en la escuela? Curiosamente, en la escuela sí se potencia el desarrollo del pensamiento crítico. Es una de las competencias que hacemos en todas las asignaturas. Pero ¿qué pasa? Que parece que se queda en esa parte de la vida, en el mundo educativo. Sería muy importante relacionar con todas las personas que estamos aquí la importancia de la sociedad civil y, en este caso, de los diferentes niveles de movimiento asociativo. Porque, por ejemplo, en el caso de los programas que estás comentando, cuando llegan a la escuela, llegan desde una asociación, y esa asociación está formada por personas que tienen experiencia propia, por familias, son padres, madres, de niños que están en la escuela o que están en el instituto. Es decir, cuando llegan estos programas que genera la Confederación, es un grupo de la sociedad civil que ha pasado por todo ese recorrido que tú dices. Claro. Y tal vez lo interesante, desde el punto de vista de la docencia y desde el punto de vista de las alumnas, de los alumnos, es que llegas tú y llega una madre y un padre y llega un técnico también que conoce los entresijos, ¿no?, del programa. Y te dice, mira, tú estás en este momento de tu vida. Puedes pensar que eres el único que está viviendo este tipo de situaciones que a lo mejor no son gratas, pero no eres el único. Y aquí tienes una referencia de alguien que ha recorrido el sistema educativo y que fíjate dónde está. Eso no se hacía antes, porque tenemos que recordar que la salud mental se escondía. No se hablaba de salud mental, para empezar. El lenguaje era totalmente peyorativo. Se hablaba del loco, de la loca. En este momento hay colectivos que a lo mejor se apropian de ese lenguaje, pero en general una persona que ha estado 30 años en un hospital psiquiátrico siendo no reconocido y sin poder tener una conversación normalizada con alguien, no le gusta ese tipo de lenguaje. Entonces, al final, sí tenemos que soñar con las capacidades de las personas. No somos como estamos en este momento, ¿no? La educación es una herramienta esencial, pero la educación no termina solamente en la escuela. El problema es que a veces la educación la circunscribimos a la escuela y como que... Entonces, creo que hay como un doble, porque los profesores como tienen la sensación, ¿no? Decimos, todo lo tenemos que solucionar en el aula. Y dices, no, o sea, yo en el aula es que ya suficiente tengo con dar matemáticas. Entonces dices, sí, es verdad que tú das matemáticas, historia o lo que sea, con esa perspectiva de pensamiento crítico, con esa perspectiva de apertura, con esa perspectiva de decir, oye, quiero llegar a cada uno de mis alumnos, pero yo como docente no estoy solo, tengo una familia, tengo una sociedad, tengo entidades, tengo asociaciones. Exacto, entonces y además, todo ese juego es importante. Justo, o sea, por ahí va, ¿no? Hay que tener como una visión clara de que los profes son profes y están para enseñar a nuestros alumnos y tienen ya una tarea muy rica, ¿no?, en su día a día respecto a su función. También desde, bueno, en nuestro caso, desde el programa Mentis, buscamos mucho cuidar del cuidador, es decir, que el profe se encuentre respaldado, que tengamos herramientas para poder favorecerle, estar de la mano del departamento de orientación para en el momento que tengamos una circunstancia de riesgo elevado poder también atenderle, porque no tienen por qué saberlo, ¿no? O sea, pero eso nosotros siempre... estos programas tienen detrás lo que decía Olga, a las entidades especializadas que están detrás apoyando, dando soporte, entrando en el aula si hace falta. O sea, yo creo que todos tenemos un papel, ¿no? Las entidades del movimiento asociativo o de las personas que tienen esa situación es muy importante porque tenemos que trasladar lo que sucede, pero las herramientas tienen que venir o sea, tienen que acompañar desde los poderes públicos. Claro. Y yo creo que no hay suficientes herramientas. Es decir, se ha empezado a hablar y lo hemos visto todos, ¿no? Se ha puesto encima de la mesa, venga, vamos a hablar, pero hay todavía muchísima carencia y hay muchas cosas que hacer. Entonces, creo que el papel que cubrimos nosotros es importante desde el punto de vista de llamar la atención, de incluso remover, ¿no? Oye, estoy haciendo esto, claro, estoy haciendo esto y encima funciona, ¿no? Pero claro, mis recursos son limitados, yo llego a un grupo. Son políticas, son recursos, es reconocimiento de profesionales como los psicólogos que no han estado nunca cubiertos por la seguridad social. O sea, yo recuerdo escuchar a una profesional que daba los plazos en los que se atendían las necesidades de atención psicológica
Y es que era escalofriante pensar que una persona que está en una situación crítica tiene que esperar X meses, ¿no? Yo creo que esto todavía tenemos un sistema, una parte que fortalecer del sistema de salud y que hay que pedirlo. Porque es verdad lo que decíamos antes, ¿no? Al principio, los datos están ahí, estamos todas las personas alarmadas con lo que está pasando, pero vale, y ahora que conocemos la realidad, que hay investigaciones, hay estudios, hay de todo, ahora que lo conocemos, ¿qué hacemos? Y además Hay que sabemos dotar de que es recursos. transversal, ¿verdad? O sea, que la Transversal, salud eso mental es. la tienes en todas las edades, en el trabajo, en Eso los es. profesionales, en la vivienda. Ayer estábamos dando un taller desde nuestra asociación de base con un grupo de mujeres que tienen un club literario en el Ayuntamiento de Leganés, y una de ellas era sanitaria y me decía, pero todavía tenéis esta actividad reivindicativa, porque reivindicamos en todos los sentidos, hasta en el hecho de salir por la calle, por favor, no me agredas, porque tengo un problema de salud mental, porque ves que a lo mejor estoy tomando una medicación en la que me produce un temblor o estoy babeando o quién sabe qué, no me agredas porque sabes que tengo un diagnóstico, y no generes además esta cuestión amarillista, ¿no? De que parece que las personas con problemas de salud mental son los que tienen siempre agresión hacia los demás, son los que reciben el mayor grado de agresiones, y nos decían, ¿todavía tenéis que hacer este tipo de reivindicaciones? Pues sí, llevamos desde el año 89 como asociación, y todavía te das cuenta de que incluso en los medios, aunque la Confederación tiene una guía de estilo para que los medios de comunicación sepan cómo aludir a las personas que tienen problemas de salud mental, bueno, este concepto, problemas de salud mental, se está incorporando, pero todavía oímos hablar del loco, el esquizofrénico, el no sé qué. Bueno, esto parece, no sé, una película de ¿qué? De basada en Stephen King, ¿no? Es verdad que la mayor prevalencia es de ansiedad, o síntomas depresivos y tal, pero y ahí, bueno, parece que se ha normalizado un poquito más la conversación, pero bueno, luego están las enfermedades, o sea, los trastornos, los problemas Bueno, más graves. Yo creo que estamos diciendo que se ha normalizado desde mi perspectiva, ¿no? Yo ahora estoy haciendo un grado medio, estoy con gente de 20 años y tal, y lo que veo es que la salud mental está a la orden del día, pero yo, por una parte sí que está naturalizado y creo que es bueno, y se le ha dado mucha visibilidad en redes y en todos lados, y hay más consciencia y más cuidado, pero por ejemplo, no sé en todas las edades, pero al menos en la gente de esta edad, no de estas nuevas generaciones, algo que observo mucho es la frivolización. También. Es decir, estamos Que por se TikTok, banaliza, ¿no? se banaliza, venga, ¿quién tiene ansiedad como yo? Y hacemos Porque mucho no humor. se vive. No hay nada más impactante que estar hablando, por ejemplo, de una película, de un libro, Una mente brillante, ¿no? Estas películas que todos conocemos. Una película o hay muchas novelas que hablan sobre problemas de salud mental, y ver a alguien de tus alumnos y de tus alumnas que está reconociendo perfectamente lo que estás diciendo, lo que aparece en el libro, en la película, porque lo vive o en sí misma o en su padre o en su madre. Un trastorno, un diagnóstico de esquizofrenia, que es uno de los diagnósticos más duros. Bueno, cuando el alumno o la alumna no lo tiene, pero lo tiene en casa. Eso es muy difícil, y no se habla además de eso, ni se puede hablar con quién hablas de este tipo de situaciones. Y además en la línea de lo que decías de la frivolidad, o sea, yo veo que muchos dicen, es que tengo ansiedad. Digo, no, entonces digo, no. O es que estoy deprimido. No, estás triste. O sea, creo que también en esa educación y en esa, dices, porque además se mezclan muchos conceptos, entonces dices, no, o sea, porque podemos estar tristes y debemos estar tristes en un momento de nuestra vida. Podemos estar nerviosos, no estás nervioso, tienes un examen ahora. Yo en la universidad lo veo mucho, o sea, bueno, el SAMUR viene cada lunes y cada martes. O sea, con ataques de ansiedad que al final son alumnos, o sea, con perdón, suelen ser además en época de exámenes, en noviembre no vienen. Vienen entonces dices, no sabes cómo enfrentarte a un examen, entonces digo, creo que también tenemos que hacerles muy conscientes a los jóvenes, ¿no? Al decir, oye, no pasa nada, o sea, estás nervioso, es normal estar nervioso antes de un examen, asumámoslo, o estar triste porque te dejó tu novio, pero no banalizar las palabras, porque es que si no, efectivamente, cuando de verdad tienes una depresión, cuando de verdad Al final no te toman en serio. no te toman en serio, es una ansiedad, y el propio que lo tiene piensa, ¿cómo lo verás? Si esto es una tontería, ¿no? Entonces me parece que en eso es Muy Sí, es que peligroso. tiene el peligro peligroso. de que se romantice de algún modo, ¿no? Y lo estamos viendo incluso con el daño autoprovocado, ¿no? O sea, ahí tenemos una puerta que se abre de normalizar conductas que no son normales, valga la redundancia, que también hay que ver cómo reeducamos a nuestros alumnos y a nuestros mayores para poder diferenciar lo que es un daño autoprovocado de lo que no. Porque también en las aulas, ¿no? Se puede incluso, bueno, los datos van en aumento en este sentido, y nos tenemos como muy estandarizado qué sí que no es o qué nos llega a provocarlo.
¿no? Sin tener una intención suicida. Bueno, eso lo veíamos hace poco, Sí, ¿verdad, Miquel? en un curso que hicimos de prevención de... formar a personas con experiencia propia de las entidades, como Miquel, en prevención de adicciones, de conductas adictivas en el ámbito educativo. Y veíamos precisamente el tema de las conductas autolíticas, ¿no? De autolesiones, que claro que no es lo mismo, ¿no? Que la intención suicida, aunque bueno, puede ser, esas personas pueden tener más riesgo, pero las motivaciones son muy diferentes. Y sí que la profesora, la docente, nos decía que igual que la intención de acabar con, ¿no? de suicidarte no tiene ese efecto tan contagio, cuando se explica y se habla adecuadamente, las conductas autolíticas sí que tenían un poco más de efecto contagio, porque por eso precisamente, porque se romantiza, ¿no? Bueno. Sí, pero es que esto, al final, lo que decíamos, ¿no? Cuando vemos en un corte o alguien que se ha infringido un daño, enseguida pensamos, esta persona se quiere morir. Pero y aquí sí que querría sacar un tema que no sé qué pensáis, que es la escucha activa, ¿no? Es decir, el no sacar conclusiones, el no montarnos nuestra propia película, salvo que sea de nosotros. De nosotros podemos hacer lo que queramos. Cuando estás delante de otra persona, a lo mejor, en vez de fijarte en su imagen, en lo que dice y analizarle, a lo mejor esa persona lo único que quiere es que le escuches, porque cada daño es único y a veces queremos hacer como mucha prevención de avisarte los peligros que hay, avisarte lo que hay, avisarte cómo tienes que gestionar, pero ni siquiera escuchamos la historia, ¿no? Ese interior, que no es fácil, pero el interior que tiene esa persona, ¿no? Que muchas veces es muy abstracto, pero esa persona solo quiere que la escuche, solo necesita sacarlo. Y de esa manera podremos también hacer un mejor abordaje, yo creo, ¿no? Porque en el momento que de verdad escuchemos, pero escuchar a la persona, no escuchar para juzgar, sino escuchar de manera totalmente neutral, como cuando vas a ver una película, a ver qué nos cuentan, ¿no? Y es como si fuera una pantalla. Y en el momento que esta persona empieza a contarnos, sin hacer un autoanálisis consciente ni nada, sino simplemente escuchar, recibir esto que me está diciendo la persona, ahí también vas a crear un vínculo con la persona y va a ser mucho más fácil, yo creo, que trabajar, Qué ¿no? complejo es hacer eso desde siendo padre o madre, ¿no? Y también, por otra parte, el no contaminar el contenido, ¿no? Es decir, como cole hay información que no debemos de aconsejar o que no debemos de dar recomendaciones a una persona que está padeciendo una dificultad, ¿no? En cuanto a la salud mental, ya que hay personas especialistas externas que sí que van a poder ayudarle, darle las herramientas, poder hacer una valoración concreta, ir a la individualidad que tú decías antes, ¿no, Miquel? Por lo que, pues en el momento que vemos que en un contexto educativo nos están trasladando una información con una sensibilidad mayor o con una dificultad que quizá haga preguntas, nos pasa como adultos, ¿no? Intento tranquilizarme yo más que a lo mejor ayudar a mi alumno en este caso. Oye, como cole, pues también nos coordinamos con el centro externo, podemos hablar con ellos, qué información le damos, porque pasamos 8 horas con ellos, al igual que ellos que nos transmiten como clínicos. O sea, al buscar las sinergias educativas con clínicas, también nos hace llegar a nuestro alumno y poder darle su recurso, ¿no? Su pildorita como docente, lo que tú dices, abrirnos a esa escucha activa más que a el introducirnos a aconsejar algo que bueno, que no sabemos si le estamos generando un bien, pero por no arriesgarnos, ¿no? en ese ámbito, que a lo mejor no nos... Bueno, pues en ese momento no tenemos como la herramienta para poder dársela a él de manera directa. A mí me gustaría que os imaginarais, regresando al inicio, esa misma situación en las diferentes aulas y espacios educativos que tenemos, tanto en primaria como secundaria como bachillerato. Imaginaros en el espacio de 45 minutos de clase real cuando tienes 30 alumnos o más en bachillerato, 25 alumnos o más en secundaria. Tocamos a 1 minuto o 2 minutos máximo de atención individualizada. Sería importante que pusiéramos el foco también en esa comunidad de aprendizaje, en esa comunidad educativa que es los docentes, las familias, el estudiante y la sociedad en general, que al final es la parte sociosanitaria que nos tiene de movimiento social que nos tiene que apoyar, ¿no? Me gustaría que terminarais, no sé si hemos tocado todos los palos, igual a lo mejor yo me quedo un poco más con las ganas de que habláramos un poco de factores de riesgo, de circunstancias diversas que vinculamos a la salud mental, y me gustaría que cada uno de vosotros terminarais con un mensaje que queráis lanzar, si bien en esta línea o en la que queráis.
En el tema de la salud mental, el equipo educativo es fundamental. Me parece que la unidad familia-escuela, con todas las entidades que nos pueden ayudar, las familias necesitamos esos resortes y necesitamos herramientas para poder educar a nuestros hijos ante una situación, o sea, ante una sociedad como la de hoy y donde hay, bueno, no sé, llamarlos riesgos o tantas circunstancias que muchas veces a las familias les son ajenas, ¿no? Pues hombre, hablamos de las redes sociales, hablamos de, o sea, de muchos momentos, ¿no? La pornografía, tal, que nuestros hijos están expuestos a ellos sin estar nosotros presentes y sin poder estarlo, o sea, porque a veces también, porque dices, tú no puedes estar todo el día pegado a tu hijo, ¿no? Entonces, ante todo eso, creo que el tener en cuenta a las familias, ayudar a las familias a que eduquen a sus hijos de la mejor manera, pues, también en la circunstancia de las familias, tampoco con una ideología, iba a decir idolatría, o sea, como la familia perfecta no existe y por lo tanto creo que hay que llegar a cada familia y conocer a cada familia. Y yo aquí creo que el papel de la tutoría, ¿no? Dentro de los colegios como herramienta, de esa comunicación directa, momento de escucha de nuestros hijos con el tutor, del tutor con la familia, para poder hacer ese equipo, yo creo que hay que apoyarse en ello. A mí me gustaría mencionar un tema que no ha salido, es la violencia vicaria, ¿no? ¿Qué pasa con la violencia que se genera a los niños, a los adolescentes y de la que no se habla? Un tema que era tabú hasta hace muy poquito tiempo y sabemos que muchos de los casos de salud mental, de los problemas de salud mental que tenemos en este momento son producidos por agresiones en casa, agresiones de todo tipo. Hablamos de abuso sexual y hablamos de violencia física, de violencia verbal producida a los propios niños, adolescentes como la propia madre. Y recordar que ya había un eslogan en su momento en el año 2008 en Eufami, que es como la contraparte europea de la Confederación, que habla de los niños, ¿no? Deberíamos pensar que los niños de ahora, los niños que sufren esos daños, son los mayores del futuro. Por lo tanto, muchos de los casos que estamos viendo en este momento es porque vienen de mucho antes, cuando no se ha identificado y no se ha hablado de eso. Hay que hablar de estas cosas también. Pues yo, como representante así de Confederación, nuestra reivindicación siempre es que la salud mental entre en el ámbito educativo. O sea, que es fundamental si queremos prevenir y no llegar a esa, hablando de cifras antes, esa cifra que pronostica la OMS, ¿no? Que en el 2030 la discapacidad, los problemas de salud mental serán la primera discapacidad en el mundo. Entonces, si no queremos llegar a que se cumpla, ¿no? ese pronóstico o esa predicción, tenemos que actuar. Y prevenir es, introducir la salud mental en el aula, el lenguaje de la salud mental es para conocerla, para entenderla bien, o sea, no banalizarla, sino entenderla bien, y también que los niños y niñas no crezcan con ideas preconcebidas, ¿no? que les viene del entorno sobre la salud mental y sobre los problemas, y que cortemos un poco ese estigma. Y además, aparte de que para conocerla y naturalizarla y que comprenda bien lo que es la salud mental, para prevenir y atención precoz, porque cuanto antes se intervenga ante una situación, ante un problema que se detecte, mucho mejor se va a poder intervenir y se va a poder parar y darle a esa persona las herramientas y los recursos que necesita. Entonces, prevenir, promocionar y meter la salud mental en el mundo educativo. Bueno, pues a mí me gustaría terminar, por una parte recogiendo todo lo que habéis dicho, estoy muy de acuerdo con todo, y por sacar algo distinto y un poco desde mí o desde lo que a mí me ha ayudado, y que creo que no se ha mencionado y no se suele mencionar, y yo digo mucho, porque yo doy charlas en colegios a chavales, y algo que menciono mucho y que me llama la atención de lo que no se habla, o somos conscientes de que nos hace bien, pero no profundizamos suficiente, es el sentido del humor. ¿No? El humor como herramienta de supervivencia, como suelo decir yo, ¿no? Yo en las charlas siempre les suelo comparar los problemas de la vida como si fuera un gigante, ¿no? Entonces yo digo, vale, tú te ves pequeño ante ese problema gigante, ¿y para qué es el humor? Porque el humor la gente se cree que, bueno, es reírme, me río un rato y ya está, y sí, es agradable y ya está. No, el humor es algo mucho más que eso, pero no somos conscientes, y al menos yo lo he experimentado y lo puedo decir, ¿no? Totalmente convencido. El humor es como la mayor espada que puedes tener. El humor es la manera de ganar a la vida, porque en el momento en que el problema es así y yo me estoy riendo del problema, me estoy riendo de ese gigante se va a poner a la par mío, y por tanto el problema no desaparece,
pero lo puedo manejar, lo puedo gestionar, lo puedo domar, lo puedo moldear a mi manera o convertirlo en mi aliado en vez de mi enemigo para saber que es parte mío, pero que puedo seguir adelante. Entonces, es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que no se hable tanto del sentido del humor, no en un contexto cualquiera y faltando al respeto, porque yo siempre he dicho que el humor no tiene que tener barreras, y yo estoy a favor del humor libre, siempre en un contexto adecuado, con un respeto y con amor. A ver, pues yo creo que terminaría diciendo que la diversidad de situaciones de salud mental es parte de la naturaleza humana y enriquece la naturaleza humana y que es así, que yo creo que hemos negado muchas veces que eso existiera y que lo tenemos que incorporar. Hay que gestionarlo, hay que ocuparse y hay que aprovechar pues la riqueza que es. Muy bien. Yo creo que cada vez más salud mental y escuela conviven y pueden convivir, que podemos instaurar desde el aula tanto herramientas de prevención como de actuación para poder llegar a nuestros alumnos, para cuando tengamos los factores de riesgo latentes, poder tener una atención temprana, una atención individualizada y poder llegar a ellos de una manera precoz en el momento que desarrollamos algún tipo de trastorno o dificultad, y con todo el tema de programas a nivel de prevención transversal, desde que son chiquititos, lo que hemos ido comentando, ¿no? Desde 3 años hasta 18 que los soltamos del cole, poder ir generando en ellos estas sinergias, estas ayudas y también este vincular con la escuela en este caso. Pues seguro que nos podríamos quedar aquí hablando miles de horas, pero Me la pasa volando. Pero yo creo que hemos dado mensajes muy impactantes y que pueden llegar lejos, y espero que, nada, agradeceros a todos vuestro punto de vista, vuestra naturalidad y vuestro conocimiento, ponerlo a disposición de todos.